Bienvenidas entonces a esta clase de uso seguro de los aceites esenciales doTERRA, ¿ya? Esta clase es súper importante porque, por un lado, nos permite entender cómo funcionan los aceites desde la parte de las precauciones y también nos permite perder el miedo, ¿ya? Yo siempre me recuerdo que el tema de los aceites esenciales siempre venían con, oye, hay que tener cuidado porque irritan la piel, qué sé yo. Y yo pensaba que, por un tiempo pensé que era algo mío, que yo había escuchado por ahí y que había quedado, pero no. Resulta que hace poco conocí a alguien que me dijo exactamente lo mismo, entonces yo dije, esto está en la cultura general, en la cultura colectiva sobre los aceites esenciales. Entonces, cuando nosotros hablamos de uso seguro, eh, nosotros disipamos todas esas dudas que nos hacen tenerle como un poco de susto a los aceites esenciales. Hay que perderle el susto y hay que perderle ese como cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos adecuadamente los aceites, todo va a salir bien, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, chiquillas, yo quiero que tengamos algunas consideraciones antes de hablar específicamente de esto. ¿Qué consideraciones tenemos? La pureza, ¿ya? Es súper importante. Nosotros hablamos, todo lo que vamos a hablar en esta clase, lo vamos a hablar sobre aceites esenciales 100% puros, ¿ya? Y con esto quiero también aclarar algunas cosas, ¿ya? Cuando una marca X les dice que es algo 100% natural, eso no significa que es aceite esencial 100% puro. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los aceites esenciales uno puede aislar sus compuestos aromáticos y puede mezclar un compuesto aromático con otro, ¿ya? Entonces ahí ya no está puro. Sigue siendo natural porque lo aislaron, ¿cierto?, de otro compuesto aromático natural, pero no es puro. ¿Se dan cuenta? O también podemos estar hablando de manipulación. Ya, si nosotros sacamos o aislamos un aceite, perdón, un compuesto aromático de un aceite esencial, estamos manipulando el aceite esencial. Entonces, puede ser que sea natural, pero está manipulado. ¿Me entienden? Cuando hablamos de pureza y hablamos de aceite esencial puro, nosotros no se considera que estén con rellenos. Además, puede que sea un aceite esencial extraído, pero si esa extracción fue con algún solvente químico, tampoco es un aceite esencial puro y tampoco es un aceite esencial. ¿Ya? No sé si sabían eso, pero por normativa, un aceite esencial que fue extraído con solventes químicos, que ayuda a mejorar el rendimiento de extracción, tampoco se considera un aceite esencial por normativa. ¿Ya? Entonces son súper importantes esas sutilezas, ¿ya? Y lo digo, ¿saben por qué? Porque hay muchas compañías que aseguran que sus aceites son puros, ¿ya? O aseguran que sus aceites son 100% naturales. Y si bien es cierto, no tienen sintéticos, sí hacen mezclas de cosas, ¿ya? Y eso son manipulaciones. También existe la adulteración, que a un aceite esencial le colocan rellenos o le colocan aceites esenciales o esencias sintéticas o perfume, ¿ya? Y también existe lo que se llama falsificación, ¿ya? Y en eso entran ahí las esencias, que no son aceites esenciales. Las esencias, comercialmente hablando, las esencias son aromas sintéticos, ¿ya? Sintetizados en laboratorio. Y yo siempre cuento esto, pero resulta que yo, por mi formación académica, yo tuve química orgánica y yo tuve la posibilidad de fabricar aromas de vainilla, me acuerdo, y aroma de plátano, ya sin ninguna gota de plátano, sin ninguna gota de vainilla, solo con compuestos químicos. Entonces es posible y está la industria de los aromas está muy extendida. Además, se sabe que los aromas hoy día hacen conexión emocional, por lo tanto, ayuda, por ejemplo, a la experiencia de compra. Entonces, los aromas hoy día están eh, muy difundidos en ese sentido. No sé si lo habían escuchado o no. Entonces, hablando de pureza, vamos a pasar a calidad, ¿ya? No es lo mismo calidad de un aceite esencial, por ejemplo, la misma lavanda. Nosotros, donde vamos, podemos encontrar lavanda. La lavanda se produce en Francia, en Bulgaria, eh, pero también aquí en el sur de Chile tenemos lavanda, ¿sí o no? Existen muchísimas, además, tipos de lavanda, ya especies. Entonces, resulta que el aceite esencial que se cosecha o se puede, perdón, se destila, ¿cierto? Desde de las plantas de aquí, de nuestro país,
es muy diferente en calidad a un aceite esencial que se produce donde se produce naturalmente la planta y donde el clima y el suelo son favorables para su máximo potencial de desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia en calidad, ¿ya? Mucha gente a mí me dice, oye, pero si tú sabes tanto de aceites, ¿por qué no te compras una alambilla y te haces tu propio aceite esenciales? Porque aquí, donde yo vivo, no está la mejor calidad y yo sí quiero la mejor calidad. ¿Se dan cuenta? Después, todos los aceites esenciales son distintos y también todas las personas y los cuerpos son distintos, ¿ya? Esa es una consideración importante porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera a un mismo aceite esencial, ¿ya? Y eso puede producir algunas dudas, porque, por ejemplo, a mí especialmente a mí, no me produce nada la lavanda, no me relaja, ¿ya? También conozco otras personas que la lavanda lo activa, ¿ya? Aunque nosotros todos sabemos que la lavanda relaja, a mí no me hace nada y tenemos otro caso que activa, ¿cierto? Pero eso es porque los cuerpos son distintos también. Y existen dosis y parámetros recomendados y eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Dosis y una vez, y me acuerdo que en una clase donde hablamos de aceites esenciales, hubo un invitado que cuestionó todo esto, ¿ya? Y dijo, oye, pero ustedes no hablan nada de dosis y de cosas y de la metabolización y nada. ¿Saben qué? doTERRA ya tiene eso resuelto. Ya lo estudió, ya revisó la información y lo que nosotros tenemos es los parámetros, ¿ya? Entonces, no tenemos que preocuparnos nosotros de investigar, entre comillas, si quieren hacerlo, es válido. Y de hecho, se insta que las personas se instruyan un poco más, ¿cierto? Y profundicen en la química de los aceites esenciales y cómo funciona dentro de nuestro cuerpo. Pero si ustedes no quieren hacerlo con lo que aprendemos hoy, está bien, ¿me entienden? Eh, a algunas personas como a mí me apasiona la ciencia, entonces me gusta investigar más, pero no es necesario ir tan profundo, ¿ya? Pueden confiar en estos parámetros. Eso quiero llegar, que ustedes pueden confiar en los parámetros que hoy les vamos a mostrar, ¿ya? Entonces, volvemos a la pureza, desarrollando un poquito aquí más el tema. Para doTERRA, la pureza es lo que más le importa. De hecho, la pureza es su propuesta de valor como empresa, ¿ya? Entonces la pureza no la tranza por nada, ni por los precios más bajos, ni para aumentar el rendimiento de sus aceites esenciales, ni para sacar mayores rentabilidades. Por nada, por nada, por nada, doTERRA está dispuesta a transar la pureza. Porque esa es su propuesta de valor. No, doTERRA nace por la pureza, ¿ya? Buscando la pureza en los aceites esenciales. doTERRA además no tiene rellenos en sus aceites esenciales, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que ha dicho que su aceite esencial se le puso rancio? Bueno, el aceite esencial en sí no se pone rancio. Lo que se pone rancio es el aceite vegetal, como el aceite de almendras, que es uno de los que se enrancia más rápidamente. Entonces, si su aceite esencial se puso rancio, chiquillas, lo más probable es que tenga de relleno un aceite de almendras o algo, ¿ya? Entonces, eso ya es un indicador. No contienen aditivos, ¿ya? Aditivos, por ejemplo, he visto, escuchado que algunos aceites esenciales tienen fijadores de aroma, ¿ya? Por lo tanto, no, eso no está dentro de los parámetros de doTERRA. Los solventes químicos, que ya lo mencioné hace un ratito. Además, en doTERRA no van a encontrar que contiene compuestos aromáticos extraídos de otros aceites esenciales. Y este es un ejemplo que compartió Emily Wright, una de las dueñas de doTERRA. Ella comparte un ejemplo que se hace muy común en el mercado de los aceites esenciales, que hay aceites que son de barata producción, como el aceite de cedro, y hay otros aceites que son de producción mucho más costosa, ¿ya? O el rendimiento es muy bajito. Entonces, ¿qué hacen algunas personas inescrupulosas en la industria de los aceites esenciales? Es aislar compuestos aromáticos similares o iguales, ¿cierto? Que están presentes en un aceite esencial barato y se lo agregan al aceite esencial más caro y así, ¿cierto? Abaratan los costos. Entonces, doTERRA no hace eso, ¿ya? Tampoco tenemos contaminantes. doTERRA hace análisis de pureza, donde también analiza si es que existen metales pesados,
bacterias, ¿ya? Bacterias, hongos, esporas de cualquier tipo, virus. También que no contenga restos de pesticidas, ¿ya? Todo ese tipo de cosas lo rastrea doTERRA para que los aceites esenciales de verdad traigan esa pureza. Y por último, súper importante lo que les decía también, es que además de puros, son 100% naturales, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco más expandido, ¿cierto?, este parámetro. En doTERRA también es importante la calidad, ¿cierto? Y esta calidad no es del aceite solamente. Y es lo que yo les contaba también al principio. La calidad comienza antes de plantar la semilla, sabiendo y conociendo el clima, el suelo y también las comunidades que producen este tipo de plantas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas comunidades saben muy bien lo que están haciendo. Entonces vienen con conocimiento ancestral. doTERRA no les quita ese conocimiento ni invade esa cultura de producción, sino que presta servicio como asesoría, como un poco más de tecnología para hacer más eficiente el cultivo, pero no les quita esa tradición de cómo se producen los aceites esenciales, ¿ya? También aquí es importante en la calidad el perfil bioquímico, ¿ya? Y siempre aquí menciono un poco el orégano. Yo he investigado algunos oréganos por ahí y el orégano en sí tiene un aceite esencial, o perdón, un compuesto aromático que el aceite esencial de orégano de doTERRA tiene en un 76%, mientras que otros aceites esenciales de orégano, he visto por ahí, eh, tienen entre 35 a 53% de carbaclor en su perfil bioquímico. Entonces sabemos que el carbaclor es un compuesto maravilloso y que lo necesitamos, por lo tanto, qué mejor saber que tenemos un aceite con muy alto contenido de carbaclor, por lo tanto, excelente calidad. ¿Se entiende? Ahora, en promedio, doTERRA ejecuta más de 176 análisis sobre la vida de un solo aceite esencial. ¿Y por qué dice sobre la vida? Porque esto incluye análisis, por ejemplo, desde que se destila, no solamente en la planta cuando se recibe, sino desde que se destila, después en el transporte, también incluye otros análisis cuando están ya en la planta, también después de que se envasan, ¿ya? Entonces, todo para conocer y entender la trazabilidad del producto, ¿ya? Porque a veces puede pasar, y ha pasado, que les vendían un aceite esencial que analizaron en terreno, pero a doTERRA no llegaba el mismo aceite esencial. Entonces, por eso ellos empezaron a estandarizar estos, eh, estos procesos. Entonces, por ejemplo, hace tiempo atrás Max nos comentó que cuando él estaba trabajando, doTERRA no puede sacar al mercado un aceite esencial que no cumple con estos estándares. Por lo tanto, Max nos contaba que llegó una partida de aceites esenciales con, por ejemplo, metales pesados, ¿ya? No era el mismo que se había extraído en terreno. Y obviamente doTERRA no lo recibió y no porque no está dispuesto a transar, como les decía, ni la calidad ni la pureza, ¿ya? Ahora, teniendo todas estas consideraciones y hablando de pureza y calidad, es que nosotros podemos hablar de que nuestros aceites esenciales se pueden usar de forma completamente segura, ¿ya? Solamente hay que tener alguna información adicional para que podamos entender bien cómo usarlos. Primero, algo súper importante para nosotros, y eso tiene que ver con todo, siempre leamos etiquetas, chiquillos, siempre, siempre, siempre. Y en nuestros aceites esenciales también. En los productos que ofrece doTERRA también, lean las etiquetas. Segundo, eviten ciertas áreas. Nunca, 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 nunca meter aceites esenciales dentro del ojo, dentro del oído o dentro de las fosas nasales. ¿Ya? Sí, por ejemplo, podemos poner en el párpado, acá abajo, diluido, ¿cierto? Sabemos que esta es una zona sensible, pero nunca jamás dentro del ojo. doTERRA nos da la seguridad de que nuestros aceites esenciales se pueden usar incluso sin diluir, la gran mayoría, ¿ya? Pero recomendamos diluir los aceites esenciales porque se aprovechan mejor en nuestro organismo, ¿ya? Un estudio comprobó que el aceite aplicado de manera diluida se aprovecha mucho mejor, hasta un 10%, mientras que en el uso directo se aprovechaba solamente el 4%. ¿Se dan cuenta? Después, otra cosa importante, por eso le decía que casi una parte importante o la gran mayoría se puede usar sin diluir, pero aquí hay que tener ojo.
conocer los aceites que se conocen como aceites cálidos, aceites calientes o aceites fuertes, ¿ya? Que tienen una química más intensa y estos son orégano, canela, casia, clavo y tomillo, ¿ya? Entonces, con estos aceites esenciales, sí o sí, siempre, 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 usarlos de forma diluida, ¿ya? También tenemos que conocer los aceites que son fotosensibles. ¿Cuáles son los fotosensibles? Todos los cítricos, desde el limón, naranja, pomelo, mandarina, bergamota, todos los cítricos son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, me hago una crema y esta crema yo le quiero echar gotitas de aceite esencial de cítricos porque quiero una crema aclaradora, no la puedo usar jamás de día, ¿ya? Si yo me voy a exponer al sol de alguna manera, no la puedo usar de día, siempre usarla de noche y no exponerse al sol hasta 12 horas después de usarlo en partes expuestas al sol. ¿Ya? Después, el almacenamiento siempre es seguro. Sabemos que a veces nuestros niños quieren jugar con los frasquitos, los colores y todo. Tratar de siempre buscar un almacenamiento seguro, mantenga fuera del alcance de los niños, lo mismo que hablábamos recién, y hable siempre con un profesional de la salud ya para recibir asesoría de uso de aceites esenciales también, ¿ya? Aquí es importante diferenciar la sensibilidad y la alergia, ¿ya? Muchas personas a mí se me acercan diciendo que les da miedo que el aceite esencial le produzca una alergia, ¿ya? Y se sabe que las alergias, en general, las alergias tienen que ver con una molécula de proteína, ¿ya? El cuerpo reconoce esta proteína como un enemigo y el sistema inmune se activa de manera anormal, ¿ya? Eso es una alergia. Por eso una persona X que a la gran mayoría, si come maní no le pasa nada, a una persona que es alérgica al maní reacciona, ¿cierto? Si por ejemplo, come un queque y tiene maní molido, por ejemplo, ¿ya? Reaccionan a la proteína. Por ejemplo, el huevo también, ¿ya? Pero son cosas que normalmente a nadie le haría daño, excepto porque su cuerpo lo reconoce como enemigo, ¿ya? Y esto pasa, como les digo, en todas las alergias. Entonces, el tema es el siguiente. El aceite esencial es un compuesto aromático volátil que no tiene ningún tipo de proteína en su composición, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir que jamás a alguien le va a dar alergia por un aceite esencial, ¿ya? Pero, ¿cierto? Perdón, pero sí pueden pasar que algunas personas, el aceite esencial, al unirse con nuestras capas de la piel, pueden crear una molécula, ¿ya? Que se puede reconocer como un alérgeno. Entonces, esto puede crear una respuesta alérgica, ¿cierto? O que también podemos conocer como una sensibilidad. Y es por eso que siempre tenemos que tener cuidado cuando las personas usan aceites esenciales por primera vez, siempre, siempre diluir, ¿ya? Para que nosotros podamos saber si esa persona tiene o no una reacción o una respuesta alérgica, ¿cierto? Em, ¿Cierto? Que esto puede ser genético, puede ser por los niveles de proteína, ¿cierto? En su piel, puede ser también por la cantidad de aceite que usamos. Por ejemplo, si lo diluimos, la cantidad de aceite disminuye, digamos, y por lo tanto vamos a poder ir sabiendo, siempre diluido, al principio si nuestro cuerpo es sensible o no al aceite esencial, ¿ya? Aquí importante, signos de sensibilidad, ¿ya? Para que todos estemos atentos. Dolor o hinchazón o sensibilidad en la piel, ¿ya? Enrojecimiento, irritación, ¿cierto? Picazón, sarpullido. Hay personas y hay muchas pruebas, muchas de personas que se han puesto tópicamente aceites esenciales y tienen irritaciones, fome, les pica cuando lo ocupan. Con doTERRA en general, chiquillas, nunca pasa, ¿ya? Pero hay sensibilidades, de repente hay personas que sienten alguna sensibilidad, pero por lo que yo tengo entendido, cuando aplicamos aceite diluido, que eso es parte de una práctica segura, a la hora de sentir algún tipo de molestia, algún tipo, por más mínima que sea, aplicar aceite de coco fraccionado o si no tenemos en su defecto, ¿cierto?, usar cualquier tipo de aceite que tengamos en la cocina. ¿Ya? Eso va a hacer que el aceite esencial que esté ahí se diluya, se evapore más rápido y no tengamos ese efecto y ese malestar.
¿ya? Bueno, no es que se evapore más rápido, no, pero se diluye, ¿ya? Se diluye la cantidad y ya no afecta de la misma manera, ¿ya? Lo estaba pensando porque finalmente cuando nosotros diluimos con aceite, se evapora, al contrario, menos rápido, ¿ya? Evitamos que se evapore tan rápido. Respiración dificultosa, otras respuestas de la sensibilidad y malestar estomacal, ¿ya? Esas son algunas. ¿Qué hacer en estos casos? Dejar de usar aceite esencial de manera inmediata, ¿ya? Sea cual sea la forma en la que la estaban usando, si hay algún malestar, siempre detener el uso inmediatamente, ¿ya? Tomar un descanso de cualquier método que ustedes estén usando, ¿cierto? Y elegir otra forma quizás de usar el aceite esencial. Muchas veces si nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, tópica, podemos quizás usarlo de manera aromática, ¿ya? Quizás usarlo de manera interna. Entonces, eso es como lo que primero tenemos que hacer es detener el uso, ¿ya? Y elegir otra forma. Sensibilidad aromática. Y esto a mí me pasó, chiquillas. Me pasó. Detengan el difusor inmediatamente, ventile el lugar. Si se dificulta respirar, busque atención médica de inmediato. Ya no queremos correr riesgos. Esto solamente en caso de que pase, porque yo les digo, me pasó antes de conocer o de trabajar en doTERRA en realidad. Yo tenía mis aceites, yo trabajaba como especialista en miel, nada que ver con doTERRA, y una vez haciendo un taller de cata de mieles, una de las chicas empezó a sentirse mareada, empezó a sentirse como con dolor de cabeza, y esto hizo que ella sintiera que estaba como se debilitó. Y yo dije, ya, pero eso no creo que pase por los aceites esenciales. Pensé yo, porque yo en taller sensorial yo llevaba mis aceites para que la gente huela el orégano, la lavanda, qué sé yo. Y resulta que después conversando con ella me decía que ella había intentado hacer aceites esenciales, que se había comprado su alambique y en ese proceso, ella dice que le pasaba exactamente lo mismo. Entonces descubrimos ahí que efectivamente ella tenía una sensibilidad aromática a los aceites esenciales, ¿ya? Así que fue interesante, pero una vez si a una persona le pasa eso, ventilen inmediatamente o que la persona salga a tomar aire fresco rápidamente, ¿cierto? Para diluir también de manera aromática y buscar atención médica si es que no se pasa con eso, ¿ya? También existe la sensibilidad tópica, ¿cierto? También detener el uso inmediatamente, usar y diluir lo que les decía, si es que se siente una irritación, diluir con aceite portador inmediatamente. Limpie con un paño suave la zona, ¿ya? Nunca usar agua, chiquillas. No se usa agua cuando tenemos una sensibilidad tópica, porque el agua no hace nada, no diluye el aceite esencial. Lo que hace es que queda una capa de aceite y el agua por separado, ¿ya? Eh, si la reacción persiste o empeora, busque atención médica, como en todas las cosas, ¿cierto? Y en el caso de que sean los ojos, y esto está súper común, chiquillas, esto es súper común. A veces cuando usamos aceite de menta para el dolor de cabeza, de Blue, acá en la zona de las sienes, nos pasa que de repente un poquito cae y entra, ¿cierto? Un poquito a los ojos. O yo me apliqué y después me olvidé de mi mano y me paso el ojo. ¡Ah! Me ha pasado y sé que a muchas les ha pasado también. En esos casos, chiquillas, ir corriendo a buscar el aceite portador o, como les digo, en su defecto, un aceite en la cocina, untar el dedo con aceite y pasarlo, ¿ya? Por la zona pasarlo por la zona de los ojos. Por fuera nomás, por fuera. Y ustedes van a sentir alivio inmediato. Inmediato. Les prometo que es inmediato. También sirve la leche entera, porque la leche entera tiene un contenido de grasa. Y si es que no pasa nada, volver a repasar y nunca usar agua, chiquillas. Nunca, nunca usar agua. ¿Ya? Lo mismo, la leche también lo pueden usar para temas de internos. Sensibilidad interna, detenga el uso inmediatamente. Si consumieron mucha cantidad, contactarse con control de envenenamiento, ya, eso es súper importante siempre. Y estos son recomendaciones, chiquillas, que son para todo tipo de consumo accidental en exceso de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en caso de que esto pasara, que es muy raro, porque siempre estamos cerrando bien nuestras botellitas, quizás le podría pasar a nuestros niños, ¿ya?
inmediatamente contactarse al control de envenenamiento, que aquí en Chile tenemos CITUC, creo que se llama el número donde nosotros podemos llamar, y o llevar inmediatamente a urgencias, ¿ya? Si consume poca cantidad, tome muchos líquidos y especialmente leche, ya lo que les decía recién. Y pautas de uso aromático. Aquí yo les voy a dar como las pautas, ¿ya? Estas son las formas en que nosotros tenemos de usar correctamente el aceite esencial. Primero, nosotros tenemos un difusor. El difusor que ustedes ven ahí, aproximadamente, supongamos, ya, no, este difusor yo no conozco cuánta capacidad en ml tiene, pero supongamos que tiene 300 ml, ¿ya? Entonces, si yo les digo que usamos 3 a 5 gotitas de aceite esencial por cada 100 ml, tenemos un rango, ¿cierto? Entonces yo podría decir que en 300 ml, ¿cuánto debo usar? Aquí tenemos 300 ml, ¿cierto? Si son 3 gotitas, lo mínimo, en 100 ml, por 3, que serían 300, serían 9 gotitas, ¿ya? Y el rango máximo de 5, ¿cierto? En 300 ml, o sea, por 3, son 15 gotitas como máximo en un difusor grande de 300 ml, ¿ya? En un aceite pequeño que es de 100 ml o de 90 ml, también usar entre 3 a 5 gotitas máximo, ¿ya? Ese es el parámetro de uso aromático. Para el uso tópico, siempre, siempre, siempre diluir la primera vez que se usa de manera tópica, ¿ya? Y siempre comenzar siempre con la dosis más baja, 1 o 2 gotas máximo, ¿ya? Al diluir, ¿qué pasa? Disminuye la velocidad de evaporación, lo que les decía hace un ratito. Mejora la absorción en la piel y protege contra la piel sensible o delicada, ¿ya? Entonces, esto es importante, la dilución. Ahora vamos a entrar en más detalles de la dilución. Aquí hay una lista de aceites esenciales que siempre, 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 siempre se deben diluir antes de usar. Y aquí están los cinco aromas que yo les mencioné hace un ratito que se consideran los aceites calientes. Y aquí hay algunos adicionales. Por ejemplo, tenemos casia, canela, clavo, el comino, que es súper importante, geranio, limoncillo, orégano y tomillo, ¿ya? Estos son aceites esenciales que siempre, siempre, siempre se deben diluir antes de usar, ¿ya? Diluciones sugeridas. Ya hay una guía que nos dice, por ejemplo, la guía de uso tópico de doTERRA, de los 100 usos de aceites esenciales, nos dice que podemos usar 3 gotitas de aceite portador por cada gotita de aceite esencial, ¿ya? Pero también nos dice que hay otra guía donde nos dice que una por cada 5 gotitas, ¿ya? Entonces yo saqué aquí un mínimo y un máximo. Un mínimo es esta, que es un 16% aproximadamente, y este máximo que es una dilución al 25%. Y aquí lo pueden ver en estos números. Ya pueden sacarle pantallazo para que lo tengan. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo usar entre los 16% hasta el 20%. El 20% es como yo, todas mis mezclas, todo como lo uso yo para mí, para mi casa, para mis hijos, 20%. Bueno, para mis hijos no, para mi familia, digo yo, sí. Amigas o cuando vendo, cuando reparto, ¿cierto? Eh, 20%, ¿ya? Del 16 al 20 para mí está bien. ¿Qué quiere decir 16 al 20? Ya les voy a decir qué quiere decir 16 al 20% de dilución, ¿ya? Los aceites fuertes, como el orégano, ojalá siempre diluirlo de una gotita en 10 de aceite portador. Eso quiere decir una dilución al 9% como máximo, ¿ya? Conocer la tabla de dilución recomendada para cada edad y según la cantidad de ml. Y chan, 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 aquí le tengo la tabla de diluciones, pueden sacar pantallazo también, ¿ya? Esta es la tabla resumida. Nosotros hicimos una tabla un poco más extensa. Este resumen lo hice en base a las que yo les mencioné anteriormente en base a estas diluciones, ¿ya? Pero lo dejé acá en 16 años o más, ¿cierto? Para adultos, hasta el 20%, ¿ya? Y les explico al tiro. Esta tabla de diluciones tienen edades, ¿cierto? Eh, Hay gente que dice que a los menores de 3 meses no se les debe aplicar aceites esenciales y hay otros que dicen que no hay ningún problema, ¿ya? Yo apliqué, ¿sí? Aceites esenciales a mi bebé porque de verdad lo necesitaba. Aceite, me acuerdo que usé el Senyes porque estaba con unos cólicos terribles, pero la dosis para esta etapa es una gotita en 5 ml.
una o dos, máximo dos. Ya, de hecho, yo creo que dos es mucho, pero una gotita. Siempre usar el rango mínimo y de ahí en adelante, ¿ya? Entonces, una gotita, por ejemplo. De 3 meses a un año, entre 2 a 3 gotas es suficiente. Esto es en un rolón de 5 ml. A ver, no tengo ninguno acá de 5 ml, no. Pero es una botellita así. Esta es una botellita de 5 ml. Y este, por ejemplo, es un rolón de 3 ml. ¿Ya? Este rolón de 3 ml, nosotros, una gotita estaría perfecto. ¿Ya? Después de un año a 3 años, entre 4 a 6 gotas en el rolón de 5 ml. Cuando nosotros hablamos de 4 a 5 gotas en un rolón de 5 ml, nosotros estamos hablando entre 4 a 6%, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Y lo mismo, por ejemplo, si yo estoy hablando de 4 a 6%, en un rolón de 10 ml son entre 8 y 12 gotitas, ¿ya? Es el doble de lo que está acá. Nosotros siempre basamos esta tabla en que un rolón de 5 ml tiene 100 gotitas, ¿ya? Por eso en que 4 a 6 gotas en 100 gotas son 4 a 6%, ¿ya? Para que quede, esta es como una tabla resumida, como les digo yo. Después de 3 a 5 años, 5 a 7 gotitas, ¿cierto? 10 a 14. De 5 a 10 años, utilizar, yo como en esta etapa, yo uso el 10%. Es como mi regla. De 5, 10, un poquito más, siempre como 10% está bien, ¿ya? De 5, incluso de 5 a 12 años, ¿ya? 10%. Después, ya de los 12 en adelante, yo 15%. 15% para 12 años en adelante y para los 60 años en adelante también. Recordemos que mayores de 60 también tienen pieles más sensibles. Y los adultos entre el 15 o 16%, ¿cierto? Al 20% está bien. Esos son 15 a 20 gotitas en un rolón de 5 ml y 30 a 40 gotas en un rolón de 10 ml. ¿Ya? Por último, chiquillas, las pautas para uso interno. Los siguientes aceites esenciales de doTERRA nunca deben usarse internamente, ¿ya? No todos los aceites se pueden usar internamente. El modelo de uso interno es un modelo que se basa en un modelo francés de aromaterapia y, eh, y tiene estas recomendaciones porque no todos los aceites esenciales o todos los compuestos aromáticos nuestro cuerpo los puede metabolizar, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el abeto de Douglas o Douglas Fir, Arbor vitae, cedro, ciprés, eucaliptus, gaulteria y nardo son aceites esenciales que nosotros no podemos consumir, incluyendo todos ¿cómo se llama? Las mezclas donde están presentes estos aceites esenciales. Por ejemplo, gaulteria es un compuesto de la mezcla de Deep Blue, ¿ya? Y el eucaliptus tiene un asterisco aquí, ¿ya? Porque existen dos tipos de eucaliptus. El eucaliptus radiata, que es el eucaliptus que viene solito como aceite esencial individual, ese no lo podemos ingerir. Pero en la mezcla On Guard sí viene eucaliptus, pero es el eucaliptus globulus, que sí lo podemos ingerir, ¿ya? Para que tengan esa diferencia. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que cedro, ciprés, árbol vitae, abeto de Douglas son maderas. Las maderas en general no las podemos describir y ahí como no las podemos ingerir y de ahí podemos como tener una pauta, ¿cierto? Maderas no. Después, aquí es importante también pautas de uso interno, máximo 2 o 3 gotas en una cápsula vegetal, ¿ya? No, miento, perdón. Esto es lo que aparecía sobre estos aceites esenciales que no se pueden ingerir internamente. Esto quedó de otra cosa, perdón. Sí, esto era de otra cosa, chiquillas, perdón. Acá está la pauta. Siempre empezar con una gota. Si nunca has consumido aceites esenciales, siempre empezar con una gota, ¿ya? Usar máximo 5 gotas, máximo, en una cápsula, ¿ya? Y usar máximo 20 gotas en total en un periodo de 24 horas, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos que consumir más gotas o consumir más aceite esencial va a ser mejor. No, aquí es el contrario. Siempre menos es más, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un tratamiento, un protocolo de uso interno, ¿ya? Y este puede ser como por ejemplo, un protocolo muy intenso, porque, no sé, queremos desintoxicarnos, queremos, no sé, matar alguna infección. Recuerden que todas estas declaraciones no son declaraciones médicas, ¿ya? Pero sí nosotros podemos usar aceites esenciales que nos ayuden a tener y a transformar nuestra salud, sabemos eso, ¿cierto? Entonces, en estos casos,
Yo generalmente uso aceites esenciales y mezclo, por ejemplo, 5 aceites esenciales en una sola cápsula, una gotita de cada uno, ¿ya? Pero no más que eso y muchas veces esa cápsula la uso una vez al día, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, estamos con fiebre, ¿ya? Y queremos usar menta, eh, o queremos, no sé, no solo fiebre, sino que tenemos una gripe gigante, queremos usar fiebre, perdón, menta y quizás orégano en el mismo protocolo, nunca usar más de 20 gotas, ¿cierto? En una cápsula, en un periodo de 24 horas con no más de 5 gotas, ¿cierto? En una cápsula, dividido en dosis de cada 4 horas, 4 a 6 horas, ¿ya? Entonces, eso es importante tener esas pautas. La dosis máxima, eso también puede variar en aceite esencial. Algunos tienen una dosis más alta que se puede usar, o en otros una dosis más baja, ¿ya? Eh, pero si nosotros vamos a usar, primero, las de arriba nos da el promedio, ¿ya? Y también se recomiendan dosis diarias más bajas cuando nosotros tenemos tratamiento o uso de aceites esenciales de manera más prolongada, ¿ya? Eso es todo por esta clase, chiquillas. Gracias por haberse conectado y gracias por haberse unido a esta clase el día de hoy. Si tienen preguntas, las vamos a ver ahora al finalizar.